La situación en Irán a principios de 2026 se caracteriza por una brutal represión estatal contra protestas masivas, lo que ha generado una grave crisis de derechos humanos. Informes y material gráfico documentados, masacres, ejecuciones y detenciones masivas. Resumen de estas tragedias: brutalidad de la represión. Las fuerzas de seguridad, Guardia Revolucionaria, han respondido a las protestas motivadas por la crisis económica y falta de libertades, con disparos indiscriminados, uso de fuerza letal y ahorcamientos en plazas públicas. Masacres documentadas. Se han verificado imágenes de centros forenses con decenas de cadáveres en bolsas mortuorias, especialmente tras intensos días de represión a principios de enero de 2026. Cifras de la crisis. Organizaciones reportan más de 640 muertos y más de 10.600 detenidos en las primeras semanas de las protestas. Otras estimaciones apuntan a miles de muertos, convirtiendo a enero de 2026 en uno de los periodos más letales en la historia reciente del régimen. Violencia específica. Se han reportado tiros de gracia a heridos en hospitales y la irrupción de las fuerzas de seguridad en centros médicos para identificar y detener manifestantes. Censura y aislamiento. El régimen ha impuesto apagones de internet y bloqueos de comunicaciones para ocultar la escala de violencia, dificultando el flujo de información veraz. Objetivo de las protestas: los ciudadanos exigen el fin de la teocracia islamista instaurada tras la revolución de 1979. Esta ola de violencia se enmarca en una historia de represión política crónicamente ejercida por el régimen de los ayatolá. ¿Qué quiere decir teocracia? Que ellos han establecido una forma de religión. Teo, Dios, gracia, conocimiento. El conocimiento que ellos tienen de Dios es el que usted ve en lo que le acabo de leer. Quiero predicarle un sermón que le he titulado Nunca es demasiado. Acompáñeme a la palabra de Dios, a Deuteronomio 31:6. Esta ilustración que le di es veraz y cierta todo lo que está ocurriendo. Y solo es una ínfima y mínima pequeña parte del mundo de las que está pasando muchas de estas situaciones. Vaya conmigo, Deuteronomio 31:6, por favor. ¿Está conmigo? Lea conmigo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Alabamos tu santo nombre y te bendecimos, Rey de Gloria, y venimos a recibir de ti, a saber, Padre glorioso, que nunca algo que nos pongas es demasiado para nosotros, porque tú estarás con nosotros, nos fortalecerás, nos levantarás y nos llevarás hacia adelante, Padre, porque somos tus hijos. Te amamos y te bendecimos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo con alegría dice: amén. Esforzaos y cobrad ánimo. En cualquier situación que le esté pudiendo pasar a usted, haga esto que dice el versículo, porque acabamos de leer algo que es terrífico, aterrador, terrible, lo que están viviendo ciertas naciones y ciertas personas. No tengáis miedo de ellos. ¿De quiénes? De ningún enemigo que quiera venir. Hay espirituales, materiales, hay físicos, emocionales, de toda índole hay enemigos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hablemos primeramente, no existe el demasiado. A menudo decimos quizás demasiado, a menudo es demasiado, lo que significa que no puedo soportarlo más, que esto es más de lo que puedo aguantar, que estos problemas son demasiado para mí. Pues bien, la verdad es que nunca es demasiado. ¿Cuántos dicen amén? No puede serlo, sean cuales sean los problemas, desafíos y pruebas que enfrentes. Dios te da la fuerza y la gracia para afrontarlos y superarlos. Segunda de Corintios 12:9, por favor. Tenemos que entender realmente que el Todopoderoso está con nosotros y que si a usted le parece demasiado lo que está viviendo, es necesario que se centre en lo que hemos leído y en lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana en la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios de su palabra y cómo vivieron ciertos hombres? Segunda de Corintios 12:9 nos dice: y me ha dicho, ¿está conmigo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de... Viva su debilidad de buena gana y se manifestará Cristo en usted.
Cuando somos débiles, cuando sabemos que no podemos, que ya no damos más, que todo nos abruma, nos cansa, nos fatiga, como que el mundo se me ha venido encima totalmente. Yo debo ir realmente y darme cuenta que está viviendo mucha gente alrededor del mundo, al lado mío, cercano, aquí, allá, en muchas partes, para poder darme cuenta realmente que no me está pasando absolutamente nada. El buen genio se manifiesta en tu debilidad, debe manifestarse. Aquí dice Pablo que de buena gana me gloriaré. ¿Se gloria en las debilidades suyas de buena gana o de mal genio? ¿Cómo se gloria? Si es que se gloria, le da gracias a Dios. Es difícil, en medio de las circunstancias difíciles, adversas, darle gracias a Dios, porque lo que hacemos es ¿qué? Quejarnos, renegar, decir una cantidad de cosas, sabiendo que ahí podré crecer mucho más. Me llamó la atención la nueva versión internacional sobre este versículo y dice: y me dijo, mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. Lo que no puedo soportar y manejar, con mucho gusto, en esto debo gloriarme. No bravo ni de mal genio, sino agradecido, porque el poder de Dios mora en mí. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios mora en nosotros. Y cuando una situación de esta venga, yo no puedo cambiar de cara, ni ser otro cristiano, ni tener otra clase de vida. Yo sigo siendo hijo de Dios y siendo cristiano. Y pase lo que pase realmente, debo hacerlo con mucho gusto. ¿Usted no le llama la atención lo que Pablo decía en las versiones? ¿Cómo se traduce? De buena gana, y después dice con mucho, nos gloriamos en las debilidades, con mucho gusto. Yo creo que es bastante difícil para nosotros, pero es lo que nos muestra la palabra de Dios. La pregunta para todos es, ¿le sacas gusto a tu debilidad? Debemos sacarle gusto realmente, porque es cuando más me voy a arraigar en Cristo, cuando más voy a depender de Él, cuando más voy a saber que necesito de Él. La debilidad se manifiesta, como le dije ahora, de mucha índole, en muchos aspectos de la vida. Hay unas cosas para las que soy fuerte y hay otras en las cuales soy más débil. Pero yo debo buscar a Dios que todo lo puede, y a personas alrededor mío que están por encima de ciertas circunstancias y otras son más débiles. Puedo aportar y también puedo recibir. La nueva traducción viviente del mismo versículo nos dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Pablo nos dice que se alegraba, se ponía contento, hacía alarde cuando le sobrevenía algo con lo que él no podía, cuando se sentía débil en muchas circunstancias de su vida. Nos alegramos realmente con lo que no podemos, no somos capaces, con lo que sabemos que es imposible para nosotros y es posible para Dios, porque sabía que el Todopoderoso se manifestaría a través de él, obtendría un crecimiento inusual ante cualquier otra cosa. Cuando usted y yo realmente nos alegramos, nos gloriamos, hacemos con gusto las cosas que tenemos que hacer, aun cuando me siento débil. ¿Qué pasa ahí? Pues Dios me va a dar un crecimiento inusual, algo que es sobrenatural. Pues toda la vida de Dios es sobrenatural, pero yo voy a crecer de tal manera porque sé que Él está conmigo, que me va a ayudar. Y siempre que viene una situación de esas a mi vida, lo primero que tengo que hacer es ir a buscar al Señor, gloriarme, glorificarme en Él, darle gracias, hacerlo de buena gana, con gusto. Cuando está en una situación difícil en su vida, una aflicción adversa, cuando se siente débil, que no se puede ni mover, puede ser física, espiritual, emocionalmente, y lo llaman para que haga algo, haga un favor, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Sí que, no le voy a decir la palabra, sí que molesta, ¿no? Estoy bien cansado, que nadie sabe cómo me... Y empezamos a qué, eso es de buena gana, ¿para qué estamos nosotros? Para servir, dispuesto, y si lo puedo hacer, eso no es una excusa para nosotros decir, no puedo, no quiero, ahora no, tantas cosas. Muchas veces nos tenemos que negar a nosotros mismos para servirle al otro, aún en medio de la debilidad. Pablo nos lo muestra, y él dice que en sus debilidades, Pablo tenía un aguijón en la carne que Dios nunca le quitó, y a pesar de todo eso podía ser una debilidad en su vida, la persecución que sentía, todo lo que él vivió, pero estaba dispuesto a servirle a los demás. Quería extender el evangelio por lo más que fuera de la tierra. Cansado, abrumado, lo que hemos visto en la película, nos damos cuenta cómo estaba Pablo, pero ahí muestran muchos aspectos de su vida que de pronto la Biblia no constata y no enfatiza en ello, de que Pablo también sentía como un ser humano, sentía ciertos temores, pero nunca dejaba realmente que la debilidad lo llevara
a hacer las cosas de mala gana. Alegría, tenía júbilo, gozo, que todavía estaba vivo, estuviera donde estuviera. Pónganos donde Dios nos ponga realmente. Debemos, en medio de la debilidad, estar alegres para seguir haciendo la obra de Dios. Hacerlo, la gente mirará eso y constatará, este es un cristiano. Se dará cuenta realmente que uno vive, que ha pasado tiempo en la presencia de Dios, que está con Dios, Dios está con uno. No importa la situación que le esté pasando, porque todos sufrimos y sufriremos. ¿Cuántos dicen amén? Pasarán situaciones en nuestra vida, pero de usted y de mí depende realmente que nosotros notemos y nos demos cuenta que nunca es demasiado. No, esto ya es mucho para mí, me cargan aún por esta otra cosa. Leyendo la ilustración que le di, ¿usted cree que es demasiado? ¿Cómo está viviendo esa gente? Mora en ti la alegría cuando llega la debilidad por alguna circunstancia. Eso es lo que debe morar en nosotros, porque el Todopoderoso está con nosotros. Este versículo destaca que la debilidad humana es el escenario donde la fuerza de Dios se manifiesta plenamente, siendo su gracia suficiente para superar obstáculos y evitar el orgullo. ¿Qué es la gracia? Yo tengo el regalo de la salvación inmerecido. ¿Dónde está la salvación, pastor? Aquí estamos en la salvación. Ya estamos en ella. Depende de ustedes y si llegamos a ella. Pero vamos camino. Realmente Dios ya nos la dio. Amén. Nos dio la salvación. Y nada nos puede hacer poner tristes, hacer las cosas de mala gana, sino jactarme realmente en Cristo Jesús de lo que estoy viviendo, realmente estar alegre, mostrarle al mundo que aún en medio de esas circunstancias, y eso mucha gente lo toma como ironía, como hipocresía, está viviendo esta situación, está de esta manera, ¿y por qué está así? Porque es el gozo, la alegría, la paz, la llenura del Espíritu que Dios pone en medio de nuestro corazón. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Pero usted muchas veces no lo quiere demostrar, o no lo demostramos porque nos da pena de la gente. ¿Y qué dirán de mí si estoy así? ¿Cuál alegría y cuál gozo? Se va a mentir a usted mismo, no le puede mentir a Dios, sino tomar decisiones de seguir adelante. El apóstol Pablo nos habla de eso y usted y yo sabemos la vida que él vivió. Algo tenaz totalmente, que no vamos a vivir usted y yo. Nosotros, usted y yo, y estas iglesias por acá en Occidente no vivimos lo que vive esa gente allá, de la ilustración que le di en Irak. Es tremendo lo que vive esa gente allá. Cristianos siendo asesinados. Eso es del 2026 lo que está viviendo esa gente. Porque hay un régimen represivo, una dictadura opresor que quiere establecieron su teocracia, una forma de religión cuando se tomaron el país. Ni siquiera nacieron ahí. Llegaron y se tomaron, cambiaron los símbolos de la bandera y cogieron al país. ¿Por qué le digo esto? Para que lo miremos nosotros, porque muchas veces nos parece demasiado la carga que yo llevo. La gracia es suficiente. Dios asegura que su favor inmerecido y amor son todo lo necesario. ¿Cuántos dicen amén? Independientemente de las circunstancias difíciles. Poder en la debilidad. El poder de Dios no se perfecciona en la autosuficiencia, sino que actúa mejor cuando reconocemos nuestra propia limitación. Alegría en la dependencia. Pablo declara que se gozará en sus debilidades porque le permiten depender totalmente de Dios y no de sus propias fuerzas. En lugar de desesperarse por las limitaciones, este mensaje nos invita a confiar en que la fortaleza divina reposa sobre la debilidad humana, permitiendo que el poder de Cristo actúe. ¿Cuándo actuará el poder de Cristo en nosotros? Cuando nosotros reconocemos delante de Dios que nunca es demasiado, porque Dios siempre nos quiere llevar más allá, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Pero si nosotros no queremos aguantar, parar, echarnos para atrás realmente, Dios siempre nos da con lo que podemos aguantar, usted y yo, de ninguna otra manera. Nos vamos a sentir, nos va a doler, vamos a llorar, a patalear, claro que sí, puede pasar eso, pero nunca deje de seguir adelante en lo que Cristo nos ha trazado, nos está trazando y dónde nos quiere llevar. ¿Dónde quiere que Cristo lo lleve? Al cielo. ¿Dónde quiere que Cristo? Hay muchos que quieren su meta, su carrera, sus planes, sus proyectos, eso es bueno, claro que sí. Pero recuerde que ninguna de esas cosas, si no permite que Cristo trate con usted, lo van a llevar al cielo. Puede hacerlas, claro que sí, pero no deje a Cristo. Puede viajar, puede irse, puede venir donde quiera que esté. Recuerde que Dios es de toda parte y habita en toda parte donde usted vaya. Y siempre y cuando estemos en la búsqueda de Él, nunca será demasiado. Dios le puede poner cosas que la mente humana no alcanza a percibir y que son de pronto más grandes de lo que usted y yo creemos. Pero yo me doy cuenta que hay mucha gente que le pone más carga. Tomemos el ejemplo del trabajo.
una carga en el trabajo, y van diluyendo, se cansan, pero el cansancio físico realmente viene por la búsqueda, por dejar de buscar a Dios de tal manera. Obviamente el cuerpo se fatiga y se cansa, pero Él da la fuerza de búfalos sobrenaturales para seguir adelante, para saber que nunca es demasiado. Pero si pierdo tiempo, si tomo el pelo realmente, si hago lo que no debo hacer, pues las consecuencias van a venir a mi vida y voy a pensar, a sentir y de pronto actuar diciendo: esto es demasiado para mí. Alguien dijo: si es demasiado para ti, ¿dónde está Cristo en tu vida? Recuerde que Dios de nosotros siempre quiere. ¿Qué quiere? Más. Siempre quiere, nunca es suficiente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Nunca será demasiado. Hablemos segundamente. Decir que algo es demasiado es negar el poder y la capacidad de Dios para ayudarte. Es decir, que Dios desconoce lo que estás pensando, por lo que estás pasando. Sabemos que Dios está al tanto y pone su poder a nuestra disposición en todo momento. ¿Dónde encontramos usted y yo el poder de Dios? ¿Dónde? En su palabra. En nosotros cuando vamos a la intimidad con Él, cuando le buscamos, ahí está el poder de Dios. En creer en las promesas de Dios, en saber que necesitamos realmente buscarle cada día más. Y en ninguna otra parte, no es lo que escuchamos, lo que digan los demás, sino realmente en el verbo hecho carne, en el libro sagrado, en el manual de vida. Ahí está el poder. Si es que he creído en Dios, si hemos creído en Dios, tenemos que ir a la fuente de todo poder, de toda fuerza sobrenatural, para llenarnos de ella y poder levantarnos y decirle a Dios: no es demasiado, Señor. Segunda de Corintios 4, 16, 18, por favor. ¿Está conmigo? Lea conmigo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos nos estamos haciendo viejos? ¿Cuántos? Esa es la palabra que quería escribir, la verdad. El más joven de aquí, por aquí lo señalo. Se está haciendo cada día que cumple un año más, que se hace. Viejo, todos nos estamos haciendo viejos. Y el versículo nos dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Desmayas ante tus debilidades. No desmayemos ante la debilidad. Nunca le digamos a Dios: es demasiado, yo no puedo con eso, Señor, porque no es usted y yo el que lo hacemos, es Dios en nosotros. ¿Cómo así, pastor? Claro, usted pone, dispone, abre su corazón, va y hace lo que le toca hacer, pero la fuerza la da ¿quién? El Señor da la fuerza. Abre, nos da la capacidad, nos da el intelecto, el raciocinio, todo lo que usted y yo tenemos para tomar las mejores decisiones. Por tanto, no desmayamos, no desmayen. Hoy Dios nos invita realmente que ante cualquier cosa que vemos, yo siempre pienso realmente y miro alrededor del mundo qué está pasando, para poder no quejarme y no decirle a Dios, porque tenemos de más. ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad realmente. Y por dura que sea la carga, la debilidad que pueda tener, que no aguante más, Dios nos va a levantar. Pero si le abro el corazón y estoy dispuesto a Él: ayúdame, Señor, que no puedo más. Eso sí se lo podemos decir a Él, pero no decirle no puedo más para no seguir con Él. Versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire una cosa aquí que me llamó la atención en este versículo. Pablo habla y dice: ¿usted sabe las tribulaciones de Pablo? Pablo dice: porque esta ¿qué? Pare ahí, que es leve. Y Pablo dice que lo que él estaba viendo era leve. A mí me toca como esconderme para lo que vivimos usted y yo. Esta leve tribulación, así se refería a la iglesia de Corinto. Podrían estar viviendo cualquier situación, pero yo creo que ninguno dentro de la iglesia vivía lo que Pablo estaba viviendo. Esta leve, es leve su tribulación, es muy pesada. Es que pobrecito yo, imagínate que... Pregúntele a Pablo, a ver qué le dice. Cuando nos veamos con Pablo en el cielo, le daremos cualquier cantidad de preguntas. Preguntémosle a Cristo hoy en día que está vivo. Porque esta leve tribulación
¿Qué sigue diciendo? Porque esta leve tribulación, ¿cuál es la palabra que sigue? Momentánea. Eso me llama la atención y subrayé eso. ¿Qué es momentánea? Algo pasajero, que no va a durar toda la vida, que va a pasar, que Dios está tratando conmigo, que debo soportarla, que no le debo decir a Dios, es demasiado para mí, Señor. Momentánea va a pasar. Pablo lo tenía claro y nos lo transmite a nosotros hoy. Va a ser momentánea. ¿Qué está viviendo hoy en día? Le ha dicho a Dios que es demasiado para mí. ¿Qué situación, pastor? Es que usted no, yo no sé la suya. Usted tampoco sabe las mías. Solo Cristo las sabe y por eso las tenemos que poner delante de Él. Momentánea, pasajera, no durará toda la vida. Siempre que cae un aguacero, después que sale el sol. Siempre, téngalo presente. Mire para afuera cómo se puso. No se sabe si va a llover, está como oscuro, sale el sol, llega. Pero piensen, llovió. Cuando decimos así, realmente creemos que no hay esperanza realmente. Y nuestra esperanza es eterna porque se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones en nosotros producirán excelencia y eternidad. Las limitaciones realmente, con lo que no podemos y somos capaces. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y sé que si no puedo con algo, lo tengo que poner delante de quién. Del Señor, para que Él lo haga realmente, pero lo hace a través de quién. Suyo y mío. Me dará la fuerza sobrenatural. Me dará en tomar las mejores, es decir, la capacidad de poder abordar y creerle a Él, no a mí. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, pero las que no se ven. ¿El cansancio físico se ve? ¿Dónde se ve? En el cuerpo, en la cara. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbio dice, si se ve, si usted está mamado y agotado, ¿se le nota? Claro que se le ve en el cuerpo. Pero aquí dice el versículo, póngale cuidado lo que es, no mirando nosotros las cosas que se ven. Si usted está agotado y cree que es demasiado y ya no puede más, y va y se mira un espejo, ¿cómo debe? No, esto es verdad, yo no puedo más. No se mire, mírese en el espejo de Cristo, en la Biblia, en la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que Él nos fortalece y nos levanta. No se mire, porque muchas veces todos nos amanecemos. ¿Cómo amanece usted? ¿Bonito o feo? Apenas abre el ojo. Yo abro el ojo y volteo para el otro lado para no mirar a mi esposa. Aprendemos a amarlas no por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Las cosas que se ven son pasajeras y muchas veces nos centramos en ellas. En mi debilidad es que no puedo moverme, es que no puedo. Dios mostrará qué tenemos que hacer. Primero ir a buscarlo a Él, ir a su palabra, levantarse, despabilar, moverse, todo lo que tiene que hacer. Yo me levanto por la mañana temprano y ¿qué creen que quiero hacer? Dormir. Muchas veces me pasa y voy al baño porque la gana si no se aguanta. ¿Y sabe qué hago? Me lavo la cara. Cuando estoy en la casa temprano a las 5, primero cojo agua y me echo agua en la cara y me lavo, me seco. Cuando no vengo a la iglesia a orar por alguna circunstancia y voy al sillón a orar, me despierto, acomodé el lugar. ¿Qué hago si me levanto y sigo con las lagañas en los ojos y salgo del baño? Así coja para el sillón, ahí quedo muerto. ¿Qué hace uno? Es una lucha constante que tenemos. ¿O solo me pasa eso a mí? ¿A nadie más? Póngale cuidado. Alguien le tuve que decir alguna vez que era una lucha para poderse levantar. Y alguien me comentó hoy también que gracias a Dios estaba levantando temprano y había tomado la decisión. Porque había dormido mucho tiempo, claro, que estaba en una labor de Dios realmente. Haciendo algo y se acostaba muy tarde, se amanecía. Pero cuando no madrugamos, perdemos mucha hora de la mañana. Pero el secreto para madrugar, realmente dar brío, fuerza, no sentirse débil, no decirle a Dios, es demasiado para mí. ¿Para cuántos es demasiado madrugar? Yo soy bueno para levantarme cuando toca, pero dormir es rico. Dice así, pero ¿cuál es el secreto para poder madrugar? No es ninguna cosa del otro mundo, pero eso sí que yo pienso que es más duro ese que levantarse temprano, acostarse temprano. Es bien duro. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que se
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando hay debilidad, ¿qué miramos? ¿Lo terrenal visible o al eterno invisible? ¿Qué mira usted? La Biblia nos habla del eterno invisible. ¿Quién es? Jesucristo, el eterno invisible. Es Jesucristo. La Biblia nos dice que es el eterno. Yo veo a Dios todos los días. ¿Lo ve usted? La relación con Él en todo lo que hacemos, en el pedazo de carne que le mete, en los huevos que se comen a mañana. Dios está en todo. ¿Cómo así que Dios es un huevo? No, no estoy diciendo eso. Es que usted agradece y da gracias a Dios. Y ahí se le está personificando Dios. Que esta gente que le leí la ilustración está viviendo situaciones muy... La última vez que me di cuenta, ahorita, ayer, antier nomás, han matado 4 jovencitos que la mayor tiene 20 años. Porque ya no aguantaron más y se tiraron a las calles a rebeldizarse y a gritar. Entonces los cogen y les hacen un juicio. Y el juicio dice, lo sientan rápido y dice, a la horca. Y ya. Si usted cree que es mentira lo que le estoy diciendo, instruya, si dése cuenta de una vuelta a ver si es mentira. Hay mucha noticia falsa en internet, pero esto que le estoy contando está constatado en el mundo entero y se sabe que es así. Para que usted se dé cuenta realmente que vemos a Dios en todas las cosas. Tenemos que mirar al eterno invisible para creer que lo que estamos viviendo es nuestra debilidad y no decirle a Dios, no sacarle la vuelta al Señor, realmente no decirle demasiado para mí, no debemos hacerlo. Porque el eterno invisible está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hombres cuya debilidad o incredulidad les impidió confiar en el poder de Dios, se enfocan principalmente en la generación del Éxodo y en la enseñanza sobre la gracia divina. La generación del desierto. ¿Quién caminó por el desierto? Todos los hombres, pero una gallada, todo un grupo, un parche de personas. ¿Quiénes eran? El pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en el desierto? En el estudio lo vimos. ¿Qué fue lo que hizo? Murmurar. No hicieron sino murmurar todo el tiempo. Dios los sacó de trabajos, a usted y a mí nos está sacando, de trabajos forzados. Pastor, yo no estoy trabajando dando pico y pala, trabajando construcción, tumbando paredes. No lo mire de esa manera. Mire que lo que usted está haciendo le pesa, lo carga. Cualquier cosa que esté haciendo puede que lo cargue, ese es un trabajo pesado. Y quiere decirle a Dios, esto es demasiado para mí. Puede ser espiritual, emocional, físico, el servicio en la iglesia, cualquier cosa. Con los que se rodea, lo cargan, lo cansan, esto es demasiado, no lo soporto. Yo el primero, ¿cuántos dicen amén? Hay gente a nuestro alrededor. Muchas cosas hemos hecho y por eso nos cargamos y nos fatigamos. Porque en vez de mirar al eterno invisible, saber que es algo momentáneo y pasajero, empezamos a murmurar y a quejarnos. La generación del desierto, Deuteronomio 1, 31, 32. Vamos a mirar rápidamente. Lo que nos muestra el Señor con este pueblo rebelde. Deuteronomio 1, 31, 32. ¿Está conmigo? Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. ¿Hasta dónde lo ha traído Dios? Aquí habla, los llevó como un hijo, o el padre lleva a un hijo. ¿Para dónde lleva el padre a un hijo? En este caso nuestro Padre Celestial, ¿a dónde nos lleva? ¿O a dónde nos quiere llevar? Hacia la salvación, hacia la eternidad, una vida eterna, donde no hay sufrimiento, donde hay gozo, hay paz, donde viviremos en adoración a Dios, donde nos podremos encontrar con nuestros hermanos en Cristo, familiares, en el cielo. Hacia allá nos va a llevar Dios y hoy nos ha traído hasta aquí. ¿Cuántos dicen amén? Debemos vivir agradecidos por eso. Eso hizo Dios a través de Moisés con el pueblo en el desierto. Pero mire lo que dice el versículo 32. Hasta llegar a este lugar, nosotros vamos camino realmente a la presencia de Dios. El 32 dice, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Creemos nosotros en el eterno invisible. Lo miramos a Él en vez de mirar las cosas terrenales. Porque si yo me pongo a mirar mi cansancio y todo lo que me fatiga, me cansa, me abruma, todo lo que está a mi alrededor, pues yo no podría vivir en este mundo. Porque eso es un mundo lleno de pecado, un mundo caído. Y cuando yo salgo de la iglesia, para donde voltea a mirar, hay algo que no le agrada a Dios, lo que están haciendo.
El tener, le puede sonar cursi como le suene, pero es cierto, el tener un bar como esos abierto para que la gente venga aquí. Aquí llega la gente ahí. No, pastor, yo me voy a tomar una gaseosa y no pasa nada. Yo sé que no va a tener que sale a beber, a tomar y todo eso. Realmente, ¿qué es eso? Todo por donde miramos. Le decía yo el otro día a uno de los discípulos aquí hablaba yo, nos rodearon. Uno aquí, otro allá, el de allá también. Y allá hay uno en la esquina, ¿no? Que está más lejito, pero está lleno de eso. Y cuando uno pasa, allá hay dos y se pelean, uno está aquí, el otro al otro lado. Y eso en los asientos afuera de la calle, ya te toman hasta la calle y les ponen la pantalla. Cada que salimos nos vamos a encontrar con cosas que no compartimos, que no nos agradan. ¿Y qué hacemos con esa situación? La carga es grande realmente, pero nos debe llevar realmente a tener los ojos en el invisible, porque si yo me enfatizo en todo lo que pasa de puertas para afuera de la iglesia y lo que veo, ¿dónde termino? Diciéndole a Dios que esto es demasiado para mí, Señor. Yo no puedo, yo no soy capaz. Con esto no puedo más. Mira la iglesia donde está, la que hicimos aquí, se nos rodearon a salvo en vez de orar por ellos para que se conviertan a Dios. ¿Qué cree que hacía Moisés? Tenía que orar por el pueblo. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que cargar? Dios se lo entregó. ¿A quién le ha entregado? Dios a usted. Tiene personas a su cargo. Yo creo que nos ha entregado un mundo para que lo ganemos para Cristo. Conozcámoslos o no los conozcamos. Y debemos ir por ellos realmente. ¿Cómo decir? Ore, empiece orando. Cada que Dios le dé la oportunidad, compártale de Cristo a la persona, en vez de estarnos quejando por lo que pasa. Recuerde que es un mundo caído y impío, que es un mundo de pecado, pero usted y yo no pertenecemos a él. ¿Cuántos dicen amén? Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios. El pasaje relata cómo, a pesar de ver cómo Dios los llevaba, cómo trae el hombre a su hijo, no creyeron a Jehová su Dios. Su miedo ante los habitantes de Canaán nos va a dar miedo de este bar, del uno del otro, de esta gente que se hace aquí, de que van a beber, de que se van a emborrachar, de que va a haber la pelea. Hay cantidad de cosas. Si fuera así no podríamos vivir en este mundo, porque el demonio es el Dios de este mundo, dice la Biblia. Tiene engañada la mayor parte de gente de la tierra. Versículo 28 de nuestro texto, de Deuteronomio 1. ¿Está conmigo? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí, ¿sabe quién era Anak? Una raza de gigantes, y ahí estaban los hijos descendientes de ellos. Y los espías que fueron allá vinieron a pasar este informe. ¿Ellos vieron al Eterno invisible? ¿A quién vieron? Lo terrenal, al gigante, al demonio se les presentó y lo miraron, porque no estaban realmente enfocados en Cristo Jesús. Pero vieron dos que vinieron y dieron buenas noticias. Hay racimos de uva del tamaño de nosotros, yo creo que trajeron hasta uno. Un racimo del tamaño mío y lo llevaban cargado. Los podemos derrotar, son cosas. Y estos dos también dijeron que ellos nos miraban a nosotros como ¿qué? Como chapos. ¿No crees una langosta? Hay langostas del tamaño mío, ¿no? Una langosta, la termidorna, chapulines, grillos, que los miraban así. ¿De dónde sacaron eso? ¿Acaso ellos les dijeron, ustedes son grillos? Lo tenían aquí, ¿qué tenemos arraigado usted y yo en la cabeza para decirle a Dios? Es demasiado para mí, Señor. Pero por dos se levantó el pueblo. Y a Josué le tocó pararse frente a ellos, como nos toca pararnos a usted y a mí cuando salimos a evangelizar muchas veces, a gritar, a grito herido, conviértase a Dios el pecado, y empezar a predicar. A muchos les da pena hacer eso. A grito herido, aquí se puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos para eso, a decirle al mundo que deje su pecado y que se convierta a Dios. De pronto no se lo decimos de esa manera, pero sí le ponemos un ejemplo y sabe, porque mucha gente lo sabe. Una de las veces que evangelizamos cerca de la casa de Daniel, donde fuimos a comer el arroz rico, ¿cómo es? Captain World, sí. Ahí, eso es un mercado persa, y cogimos el megáfono y predicamos ahí. Nunca se me olvida, la gloria sea para Dios. Y una señora se me arrimó y me dijo, joven, la muchacha, me dijo, yo los admiro a ustedes. Y como que me dijo, Dios los bendiga por lo que hacen, cristiana. Y se da cuenta, todo el mundo no es capaz. Pero eso es lo que se tiene que hacer. No atemorizarnos, viendo al invisible,
para nunca decirle al Señor, es demasiado para mí. ¿Te atemorizas por lo que dicen los demás? ¿O crees a Dios en fe por lo que ha hecho contigo? ¿Ha hecho algo Dios con usted? Por eso estamos aquí. Fue mayor que su fe en la protección divina, lo que les impidió entrar en la tierra prometida. Mirar realmente lo terrenal y no lo invisible, por eso perecieron. Que usted y yo no perezcamos cuando nos damos cuenta de todo lo que está viviendo el mundo y usted y yo le digamos a Dios, es demasiado para mí, Señor. Puede que llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase, nunca será demasiado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando empezamos a creer que algo que nos sobrevenga es demasiado, nuestro ser exterior se va debilitando. Se verá debilitado, frágil y acabado. Debemos creer que venga lo que venga, nunca será demasiado. Y así se renovará diariamente nuestro ser interior por el poder de Cristo. La perspectiva de usted y yo como hijos de Dios. Los problemas deben verse a la luz de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? La renovación. Dios fortalece internamente incluso cuando la salud o las fuerzas físicas fallan. ¿Cuántos han recibido el poder de Dios? ¿Cuántos hemos recibido fortaleza física? Y tenemos una esperanza. La gloria venidera supera inmensamente cualquier dolor presente. ¿Cuál es la gloria venidera? ¿Llegar a dónde? La sanación. ¿Primeramente de qué? El alma. Que Dios sane nuestra alma para poder mirar al eterno invisible. Y nunca decirle a Dios, es demasiado. Ahí lo tienen. Fuerza diaria, renovación diaria. Cada día Dios tiene un depósito de fuerza y poder para ti. Así que como ven, nunca es demasiado. Alguien dijo, prácticamente, practicando el poder de Dios diariamente en nuestra vida, nunca será demasiado. ¿Cómo se practica? Intimando con Él, yendo a la Biblia, buscándolo realmente. ¿Qué tal si eliminamos esa frase de nuestro vocabulario y la reemplazamos por esta frase, nunca es demasiado porque? Y ahí vamos a nuestro tercer punto para cerrar. Dios tiene la fuerza para que llegue la victoria. ¿Lo cree? Primera de Crónicas 29, 11, 12, por favor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Debemos reconocer la soberanía de Dios en todo tiempo y por todo lo que hace por nosotros. David alababa a Dios por su magnificencia, poder, gloria, victoria y majestad. Reconoce que Dios es el verdadero dueño de la creación y soberano sobre el reino. ¿Cómo reconocemos a Dios en nuestra vida? Dueño de todo y soberano de todo, aún de nuestras vidas. Él puede hacer lo que quiere y le plazca con nuestra vida. Por eso siempre debemos estar dispuestos para Él. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios es la fuente de toda nuestra provisión. ¿Cuánto lo creen? La riqueza y la gloria proceden de Dios. Él es quien tiene la capacidad de engrandecer y dar la fuerza. Si yo quiero ser fuerte en mi debilidad, debo ir a la presencia de Dios, buscarlo, independientemente de la debilidad que sea. Y si mi debilidad es por motivo emocional de otra persona, no es que tenga la culpa, pero me aflijo, me duele, lloro, pataleo por alguna circunstancia, debo ponerle a otra persona en las manos de Dios, que Dios haga conforme su voluntad. Dios sabe que lo que debe hacer es tocar el corazón para que la persona sea sensible y le entregue la vida a Dios si no lo ha hecho. Alguien dijo, la soberanía absoluta es de Dios y está por encima de todo y todos, teniendo control total. Esta oración se da en el contexto del fin del reinado de David, quien prepara a Salomón para la construcción del templo y motiva al pueblo a dar voluntariamente. Esto nos lleva a entender que debemos ser agradecidos y dar de lo que es de Dios y nos lo permite manejar. ¿Cuántos creemos que todo es de Dios? Aquí está realmente. David le enseñó a Salomón, su hijo, que Dios era soberano, el dueño sobre todo, aún de su propia vida, le enseñó. Y cuando se fue, Salomón iba a construir el templo del Señor y lo llamó a que instara al pueblo para que creyera que Dios nos daba algo y nos permitía disfrutarlo y manejarlo. Y de lo que nos daba, ¿qué debíamos hacer con eso? Guardarlo para nosotros, ¿cierto? Dar. Primera de Corintios 15, 57.
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo concluye un intenso argumento sobre la resurrección con un canto de gratitud, reconociendo que la victoria no es humana, sino un regalo divino. ¿Por qué tenemos la victoria? Por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque resucitó de entre los muertos. En Dios está todo lo que necesitamos y Él lo puede hacer en y a través de nosotros. En un sentido figurado se puede decir que Dios necesita de usted y de mí. Dios no necesita de nadie, claro, de los seres humanos que ha establecido en la tierra, aquellos los que le hemos abierto el corazón para ir y hacer su obra, para decirle al mundo que nunca es demasiado, porque hay gente, si usted se pone a mirar a su alrededor, que sufre aún más que nosotros. Dios tiene el poder y la fuerza para darnos la victoria. De hecho, la victoria se describe como, no como fruto del esfuerzo humano, sino como un don de Dios y un resultado de la fe en Jesucristo. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla. Yo voy a esperar que lo encuentre para que lo lea y le digo algo antes de... Ayer hablando con mi hijo, mientras trabajaba un poco, hablando ahí y conversando con él, me dice, pues es que ustedes están en otra película, hablando de Dios, y yo le dije, sí, yo estoy en otra, hace 30 años me monté en esta película, porque todo es por Él, de Él y para Él, y lo que agarró fue a reírse, a reírse. ¿Se ha montado usted en esta película del Señor? Todo es por Él, de Él. Yo lo reconozco como soberano, sin Él no sería capaz. Yo sé que puedo hacer muchas cosas sin el Señor, pero haría cosas torcidas, malas, porque el diablo tomaría cuenta de mí, y todo lo que veo en el mundo, la carne seguía por el camino realmente que le gusta a la carne. Eso pasaría. No es sino que nos soltemos de Dios una vecesita y empezamos a decirle a Dios y a todo lo que nos toca hacer y cumplir con responsabilidades, esto es demasiado para mí. Y ya cualquier cosita, por pequeña que sea, nos parecería demasiado. Proverbios 21:31. ¿Está conmigo? Amén. El caballo se alista para el día de la batalla. ¿Qué sigue diciendo? Mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es nuestra fortaleza. ¿Y quién nos garantiza la victoria espiritual? ¿Quién nos garantiza la victoria espiritual? Y sobre los enemigos. La dictadura de Cuba. Principales crímenes y abusos documentados bajo el régimen de Fidel Castro. Ejecuciones masivas. 1959-1965. En el 65 nací yo. Desde que estaba naciendo yo existía eso. Tribunales revolucionarios sumarios condenaron a muerte a miles de opositores reales o percibidos. Amnistía Internacional y organizaciones como Archivo Cuba estiman entre 3.000 y 5.000 fusilados en las primeras décadas. Campos de trabajo forzado, 1965-1968. Unidades militares de ayuda a la producción internaron a homosexuales, religiosos, objetores de conciencia y opositores. Condiciones de maltrato físico, trabajos forzados y adoctrinamiento político. Reprensión política sistemática. Prisiones con más de 60.000 presos políticos en distintos momentos. Uso rutinario de tortura, aislamiento prolongado y falta de juicios justos. Masacre del remolcador 13 de marzo de 1994. Hundimiento deliberado de una embarcación con 72 personas que huían de Cuba. Murieron 37, incluidos niños. Testimonios acusan a guardacostas de embestir y lanzar chorros de agua a presión. Hundimiento del Canimar, 1980. Emboscada de fuerzas cubanas a un barco tomado por civiles que intentaba huir. Disparos y ataques con armas pesadas causaron decenas de muertos. Desapariciones y asesinatos extrajudiciales. Casos documentados de opositores asesinados en prisión o en intentos de salida del país. Orden de derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 con 4 muertos. Restricciones a libertades fundamentales. Prohibición total de prensa independiente, censura, persecución a periodistas y artistas. Control, abuso sobre sindicatos, educación y culto religioso. Exportación de reprensión, apoyo logístico y militar a guerrillas y dictaduras aliadas en África y América Latina. Con participación en guerras civiles y reprensión en terceros países. No nos ha pasado nada, por eso nunca es demasiado. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto se vive hoy en día. Hace poquito 2 jóvenes más o menos, señores, se intentaron volar de Cuba para salir de
esa dictadura, y se robaron una barquita. La vieron en una de las islas. Cuba tiene más de 360 cayos. Cayos son islitas pequeñas ahí dentro de Cuba, playas. Es de lo más hermoso que existe Cuba. Tiene sitios paradisíacos. Es una isla del Caribe, aguas turquesas, y allá hay hoteles y todo eso. De hecho, Fidel Castro tenía una isla que era la preferida de él antes de morir, y allá se iba con una casa, ya se imaginará. Y todo esto, ¿por qué? Se apoderaron de la isla. Los señores salieron y se llevaron una barca y se fueron, organizaron su película y salieron. Y por allá en medio de Cuba, a los Cayos de la Florida, que es una isla en Estados Unidos, de la Florida, hay 90 millas, eso es cerca, póngale 90 kilómetros, no es muy lejos. Y ellos se fueron y por allá en la mitad se les acabó la gasolina de la barca, una lanchita, ahí mostraron, eso fue hace poquitico. Y los guardacostas cubanos del régimen de Díaz Canel, que es el presidente de Cuba, los engañaron, les dijeron que vinieran, que los iban a ayudar, y se los llevaron y los devolvieron a la isla. No recuerdo, que usted se imagina que irán a hacer también. ¿Por qué le cuento todas estas historias? Porque nos parece demasiado. Y quiero terminar con un versículo que nos va a abrir el panorama realmente y nos va a dar cuenta que nunca es demasiado. Hebreos 12:4. Búsquenlo conmigo y lo leemos y nos damos cuenta realmente que nosotros, usted y yo, vivimos en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso con todo esto que vive? ¿Estamos en el mundo? Pero no, usted vive lo que vive esa gente afuera, o usted vive en el eterno invisible. ¿Vive en Cristo Jesús o en qué vive usted? ¿Por qué en la realidad? Muchas veces como que exageramos nuestra situación y no debe ser así. Situaciones adversas, duras, difíciles siempre vendrán, pero el eterno invisible está con nosotros. Hebreos 12:4, por favor. ¿Está conmigo? Léalo conmigo audiblemente. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nos falta mucho todavía para resistir lo que Cristo quiere hacer a través de ustedes. Dios, por el poder de Cristo en ustedes. Piense por un momento si es demasiado lo que estamos viviendo. Yo sé que la situación suya, la mía, nos agobia, nos cansa, nos fatiga, pero nunca nos apartemos del eterno invisible. Miremoslo a Él y no miremos lo terrenal, porque estaríamos deshechos. ¿Cuántos dicen amén? Yo le pido que cierre sus ojos, incline su cabeza.